Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Mi querido Luis, bienvenido al episodio 55 de Bad Boys. ¿Cómo estás vos? Bien, vos 55. Ese numerito suena bonito, ¿ah? Suena bonito saber cuántos más vamos a llegar, pero gracias a Dios porque ya llegamos hasta acá. Pues sí, mira vos, Dios ha sido bueno, nos ha permitido grabar por 55 semanas consecutivas. Este ya es el tercero de la segunda vuelta, ¿vamos? El tercero de la segunda vuelta, ¿cómo se nota? Porque el segundo año, con el 52 cumplimos un año. Ajá. Sí, el tercero del segundo año. Sí. El tercero del segundo año. Sí, y la verdad es que el tema que vamos a tratar hoy, seguimos con las disciplinas espirituales, me gustó porque creo sin ánimo de confundirme, que de las disciplinas espirituales que hemos visto, creo que es una que con lo que hacemos aquí en el podcast y en el desayuno, como que sí la estamos haciendo, creo yo. Vamos a ver al final del episodio si sí o no, pero creo que vamos bien. De hecho, es uno de nuestros valores, ¿te recordás de Bad Boys? El tema de evangelizar. Porque creemos de verdad que todo lo que hacemos debe de conseguir un único objetivo, llevar a personas a los pies de Cristo. Entonces, no tendría sentido grabar este podcast, ni hacer el desayuno, ni nada de todo lo que hemos hecho hasta este momento, si no ayudamos, porque nosotros no somos quienes ayudamos con lo que hacemos a que las personas lleguen a los pies de Cristo. Y eso es parte de lo que es la evangelización, ¿verdad? Y eso es más que una disciplina, te diría yo, es una marca del cristiano. O sea, que no hacemos, por supuesto, ¿verdad? Pero es una marca del cristiano, pues, porque es de los mandamientos que todos estamos llamados a hacer. Y qué interesante eso que decís, porque debería de ser parte de nuestra identidad, o de hecho es parte de nuestra identidad, pero yo creo que es de las cosas que no hacemos. Como todas las anteriores, vamos. O sea, nuevamente, yo creo que el problema con las disciplinas es que somos indisciplinados. O sea, yo conozco pocos cristianos disciplinados. De verdad que contados con los dedos de una sola mano, los cristianos realmente disciplinados, de los cuales no estoy yo. No sé si contarte a vos. No, si me contás, si sabes contar, no contes conmigo, sí, dijo el dicho, porque no creo. Pero de verdad, yo conozco muy poca gente disciplinada en esto. Y particularmente en el tema del evangelismo. Porque el tema con el evangelismo es que creemos que eso es una tarea que le toca a otros. Es un tema de los pastores, de evangelistas, ya hablaremos más de eso, pero no me toca a mí. Entonces, como no me toca a mí, yo debo ser evangelizado, pero yo no puedo ni debo ser el evangelizador, ¿verdad? Entonces te pones solo del lado de la oveja que debe ser pastoreada, pero en ningún momento te pones del otro lado, de aquel que debe guiar a otros. Y no estoy hablando de liderar, estoy hablando de guiar a otros a los pies de Cristo. Y empezando por lo básico, vos y yo tenemos muchos años de estar en esto, pero ¿cómo definirías vos evangelizar? Pues evangelizar es un verbo. A vos, el término tal vez a definir es el evangelio, porque si definimos evangelio, entonces podemos ver el verbo que lo hace eso. Que lo hace acción. Que lo hace acción. Evangelizar es la acción de evangelio, diría el diccionario. Uh-huh. Pero entonces definamos el evangelio. El evangelio como tal son buenas nuevas, buenas noticias. Yo sé que ahorita con todos estos de las elecciones la gente anda con, para algunos, buenas noticias, para otros, malas noticias. Entonces, buenas noticias son buenas noticias, algo que te da satisfacción, que te da alegría, que te produce una emoción satisfactoria, que te beneficia. O sea, son cosas buenas. O sea, cuando hablamos del evangelio es algo bueno. Ahora, es algo tan bueno que a veces nos es difícil de comprender qué es. Porque esa es la traducción, buenas noticias. Pero buenas noticias ¿de qué? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Sabes que esto fue tal vez de las cosas que cambiaron más mi manera de pensar cuando empecé realmente a entender la sana doctrina? Decía Paul Washer, que Paul Washer es un predicador gringo que habla español un poquito y predica con ese poquito, pero poderoso. Pero no es Paul Walker, que salía en Rápidos y Furiosos, que en paz descanse. No, sí he visto a Paul Washer. Habla re bien español. Habla re bien, babos, pero
y con eso que habla, de verdad que Dios lo usa mucho. Pero Paul Washer decía, tú no puedes entender las buenas noticias si no sabes las malas noticias. El pastor Sugel dice, siempre te dicen, ¿quieres una buena o una mala? ¿Cuál quieres primero? Y por lo regular, quieres primero la buena porque después sabes que viene la mala. El tema con el evangelio es que no vas a entender la buena si no entendés la mala. Y eso tal vez es la parte que vale la pena que reflexionemos hoy antes de entrar en cómo hacerlo. Porque entender la mala noticia es que vos y yo y el mundo entero estamos condenados. Nacimos condenados. Nacimos condenados por nuestro pecado. O sea, nacimos pecadores, vivimos como pecadores y moriremos como pecadores. Esa es una muy mala noticia, porque el tiempo que pases acá es un tiempo que podés simplemente haberlo pasado y desperdiciado en tu vida, porque simplemente naciste pecador, viviste como pecador y moriste como pecador. Y ahí es donde empezamos con algunas discrepancias con algunas personas que dicen, no, pero es que los asesinos, los aquellos los violadores y todo, pues ellos sí son los malos. Los políticos. Los políticos corruptos, ¿vaos? Ellos sí son los malos, ¿va? Yo no soy corrupto, o sea, yo le di 100 pesos el otro día a un policía, pero eso fue por misericordia, dirán algunos, ¿va? Es que yo lo hice porque si no, no salía mi mercadería de la SAT. Es que yo lo hice porque... Y siempre encontramos una excusa para nosotros, ¿verdad? Entonces queremos misericordia para nosotros, pero justicia para los malos. Entonces, esa diferencia que siempre le hemos hablado acá es la que no nos hace entender nuestras malas noticias. O sea, somos pecadores. Vos y yo y todo el mundo somos pecadores. Las personas, aún las que se miran como santas o parecieran ser santas o tienen cara de santos, no son santas. Y de hecho, yo creo que cada vez más en este mundo tan relativista y tan humanista y donde tristemente se ha mezclado, se ha metido mucho el mundo dentro de incluso nuestra religión y de nuestras iglesias, ya la gente no ve el pecado como pecado, sino que, con lo que decías vos, ¿verdad? Que el pecado o el infierno está hecho para los verdaderamente malos. Lo que yo hago, mis mentiras, mis canas al aire por acá, mis errores en el trabajo, eso no es pecado. Entonces yo, en teoría, no necesito de esas buenas noticias que vos decís. Yo pues, tengo 41 años, me acuerdo hace 20 años, no era tan relativo a la cosa. O sea, era como que más claro qué sí era pecado, qué no era pecado, quién sí había, o quién sí estaba caminando en el camino correcto, quién no. Ahora no, en nuestras mismas iglesias ves como que te puedes mover entre los dos caminos fácilmente y no ves el error en eso. Sí, porque las mismas iglesias de hoy en día permiten el pecado y no señalan el pecado porque si no se le van los miembros, ¿verdad? Entonces ves que predicas del pecado, de señalar el pecado, decir que los que están ahí sentados son pecadores, eso no lo vas a ver en muchas iglesias. Porque se le van los miembros, ¿verdad? Entonces el pastor dijo que yo soy pecador y yo no soy pecador, diría alguno. Lo que esa persona demostraría es que no ha entendido el evangelio, ¿verdad? Porque si no te entendés, si el pastor mismo no se entiende como pecador y el pueblo que asiste a esa iglesia no se entiende como pecador, esa iglesia no está predicando el evangelio. Porque el evangelio te hace ver tu pecado. O sea, te demuestra tu pecado, quién sos realmente, cuál ha sido tu vida. Te expones a la luz y la luz demuestra que estás manchado, que estás sucio y que realmente sos un pecador. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos decir? Que ¿cómo una persona podría verse buena? Bueno, cumpliendo la ley, decimos, ¿verdad? Entonces, ok, la ley, ¿alguien en la historia del mundo la ha cumplido? Solo uno. Solo uno, solo Jesucristo. Todos nosotros, todos, absolutamente todos, desde Adán hasta mi nieto que no ha nacido, ninguno, nadie es capaz de cumplir la ley al 100%. Pero alguno dice, es que mire, yo no he matado a nadie. Entonces yo sí cumplo la ley. Ok, 1 de 10. Okay. Nunca ha mentido. Una mentirita blanca. O sea, ok, entonces si has mentido. Esto es, como yo una vez lo entendí claramente, esto es un espejo.
La Biblia, la ley es un espejo, en la cual vos le haces una rajadura, el espejo está quebrado y de esa rajadura se viene todo el espejo. O sea, no tenés un espejo íntegro por una rajadura. O sea, dijiste una mentirita blanca, suavecita, solo para que tu hijo no se diera cuenta de tal cosa, pero mentiste. Al final es una mentira. No importa la justificación ni la razón. Yo le dije a mi esposa que iba a llegar tarde porque me quedé trabajando, pero realmente fui con unos cuates, pero que no quería que se enojara, fíjate. Pero eso es una mentirita blanca, pues yo no hice nada, no hicimos nada. O sea, vamos ahí, platicamos, pero no hicimos nada. Siempre le encontramos una justificación a nuestro pecado. O sea, simplemente sos un mentiroso. O sea, si estás mintiendo, sos un mentiroso. Es que mira, aparte de esa gente que abusa, ¿verdad? Y esa gente que está corrupta. Ok, ¿y vos no has codiciado nada que no es tuyo? ¿Ya? Porque el problema no es el acto de corrupción, el problema es la codicia del corazón. Entonces te pregunto, ¿vos no has tenido codicia? No, pues yo sí he sido, sí he deseado cosas, yo sí quisiera, o sea, si tenés eso, o sea, sos un codicioso. Sí, y de hecho yo creo que, bueno, yo no soy teólogo, pero la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la ley, mucho es eso, vamos, que en el Antiguo Testamento había una ley y en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que no solo es el que mata, es el que odia a su enemigo, a su prójimo. Entonces ya no basta solo con hacer el acto del pecado, sino que también los deseos de tu corazón, de tu mente, eso también ya es pecado. O sea, no es de ir porque me fui a acostar con mi secretaria, porque me fui a acostar con la no sé quién. Es el solo hecho de desear eso ya te hace un pecador, ¿verdad? Así es. ¿Y quién de nosotros, de los que escucha, de los que desayunamos juntos, de vos y yo, no ha pecado de esa forma? O sea, no hay uno, no hay justo ni a uno, como dirían en aquel podcast. Muy bueno, por cierto. Bueno, y si te das cuenta, todas estas, y en el que todos fallamos, digamos que alguien se ha mantenido puro y casto toda su vida, pero en el que todos fallamos, es en el primero. No amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Nos amamos más a nosotros o cualquier otra cosa. A veces nuestra propia imagen vale más que eso, ¿no? Entonces, en el primer mandamiento que todos lo quebrantamos en el 100% menos uno, él sí amó a Dios desde que nació hasta que estuvo en la cruz, lo amó y lo sigue amando nuestro Señor Jesucristo. Por eso, él vino a cumplir la ley. Él dice que él no vino a abolir la ley, sino a que se cumpliera. Y la cumplió al 100%. O sea, el 100% es que él, por eso lo mirabas haciendo todo lo que hizo, porque él estaba guardando la ley. Toda la ley se cumplió en él. Era un cordero sin manchas. Era un cordero sin mancha. Nosotros no. Entonces, ¿podemos nosotros decir, bueno, es que yo guardo mis mandamientos, entonces yo ya con eso voy al cielo? Ninguno. Entonces, ante ese problema, nosotros teníamos un problema con la ley de Dios. Entonces, si vos tenés un problema con la ley de cualquier lugar, vos tenés que resolver ese problema con esa ley. No es que la ley viene y se va a olvidar de vos. Tarde o temprano la ley te va a alcanzar. Si, por ejemplo, vos cometes un delito, ese delito tarde o temprano te va a alcanzar. Hace años a mí me pasó que atropellé a una niña. Y yendo para la iglesia, me acuerdo. Sí, yendo para la iglesia, fue un accidente. Pero parte de eso fue que llegó el abogado del seguro y todo y resolvimos la situación. Pero créeme, yo por mucho tiempo yo pasé muy preocupado, y debo ser honesto, no por la niña, sino porque yo me fuera a ir al bote. Porque si esa niña se moría, yo me iba a la cárcel. Porque la ley tarde o temprano te alcanza. O sea, al final de cuentas no es que se ha ido impune, tuvimos que pagar resarcimiento a través del seguro y ese tipo de cosas. O sea, la ley es la ley. Vos violás la ley, tenés que pagar lo que la ley dice. Ahora, lo que la ley dice acá es que la paga del pecado es la muerte. Entonces vos decís, pero todos nos tenemos que morir. Sí, pero te está hablando de una muerte eterna. Entonces vos violás un solo mandamiento una sola vez en la vida, ya estás condenado.
tenés que pagar por eso. El pago del pecado es la muerte. Entonces, ante esa sentencia en la cual el Señor dijo que Él no iba a pasar por alto al impío, no iba a dejarlo solo así, sino que realmente Él iba a actuar como un juez justo. Ante esa situación, Dios dijo, estos no pueden ni pagar, ni cumplir, ni pagar. Qué complicado. Pero ahí es donde viene la buena noticia. Ahí es donde viene la buena noticia. Por eso es que hicimos todo esto, explicar la mala noticia para poder entender la buena noticia, que la buena noticia es que dice él, bueno, ellos no pueden cumplir ni no pueden pagar. Voy a enviar a mi hijo para que él cumpla y él pague. Y entonces todo el que crea en él, en su sacrificio, en lo que él va a hacer, como la única forma de salvarse, entonces ellos son los que van a ser salvados. ¿Y de qué somos salvados? Pues de Dios mismo, de su castigo eterno. O sea, Dios nos salva de Dios. La gente cree que nos salva del diablo. El diablo simplemente nos tienta, pero Dios te salva de Dios mismo, porque cuando la ira de Dios cae sobre el Hijo de Dios, todo el pecado nuestro cayó sobre él en una cruz y fue absorbida por él, y toda la ira que debió haber caído sobre nosotros, él la consumió. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que tu única esperanza, tu único camino es el Señor Jesucristo. Entonces, a esto que acabamos de narrar en muy breve, no sé cuánto nos tardamos, 10 minutos. Más o menos, como 15, pero... 15. Esto es el evangelio. Para resumir, cuando hablamos de evangelizar, bueno, ¿de qué estamos hablando? De esto, de compartir esta buena noticia. De compartir esta buena noticia, que ni vos ni yo nos podíamos salvar, pero Él envió a su Hijo Jesucristo a cumplir y a pagar por nuestros pecados. Y que tu única esperanza ahora es que a través de Él puedas ser salvado. Lo que el famoso versículo que todos se saben, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. O sea, lo que dijimos, la gente nacemos pecadores, nacemos condenados, entonces la única esperanza es creer en Él y que a través de Él sea salvado. En resumen, esto es el Evangelio. Y siempre en esa línea, no, este es el Evangelio, está en la Biblia, esta es la historia que contamos, pero también la Biblia nos dice que nosotros somos los que debemos de compartir esa historia, vamos. Y ahí es donde viene este tema de la gran comisión, vamos, el gran mandamiento que es ir y hacer discípulos. Y es donde fallamos, porque no sabemos esta historia de memoria, vamos, y creo que de cierta manera todos entendemos qué significa arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesucristo como la única forma de llegar a Dios. Pero no lo repetimos, no lo contamos, vamos. Y en este libro nos dice, sí, el evangelizar, que es el compartir esta historia a la gente no creyente, a los que no han conocido estas buenas nuevas, también es una disciplina espiritual. O la deberíamos de tratar como una disciplina espiritual porque es un mandamiento. Es algo que Jesús hizo durante su ministerio aquí en la tierra. Entonces, si Él lo hizo y hemos visto que todas las disciplinas espirituales son cosas que Él hizo y que dejó para que nosotros estuviéramos más cerca del Padre y viviéramos esa santidad, porque esto no debería de ser igual, vamos. Una disciplina que practiques intencionalmente siempre, compartir estas noticias. Así es. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, Marcos relata como el primer sermón que Cristo dio. Dice que después de que estaba Juan bautizando, dice que Jesús empezó a predicar. Y su primer discurso fue, arrepiéntanse y crean. Eso lo puedes ver en Marcos capítulo 1. Ahorita se me fue el versículo. Pero ese era el mensaje. Ese fue el mensaje. Su primer mensaje fue ese y ese es el mensaje que continuó. Y ese es el mensaje que nos manda al final de la historia. Vayan
y anuncien las buenas nuevas. Justamente en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, o sea, 16 capítulos, también termina lo mismo. 16, 15, y se les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Por qué habla del bautizo? Porque el bautizo es esa declaración pública de que vos dejaste de ser la persona, te arrepentís públicamente pues, de ser la persona que había sido toda tu vida para empezar a ser una nueva persona a partir de ese momento. Entonces, el que crea y adicionalmente se arrepienta, entonces ese es el que será salvo. O sea, eso es lo que te está diciendo. O sea, es el mismo mensaje. Sí, y yo creo que en términos, digamos, no sé si la palabra es prácticos, pero en términos de qué significa, porque hablamos de, que los recién convertidos y me convertí y los convertidos, ¿qué significa eso? Es eso, vamos, esos dos pasos, el de arrepentirte de tus pecados y creer en las buenas nuevas de que Jesús vino a morir por ellos y es la única forma que vamos a llegar al Padre. Vamos, eso es, a eso queremos llegar cuando evangelizamos. A eso es a lo que llegamos. Hay personas que te dicen, mire, pero Jesús habló del amor. Jesús habló de la bondad. Yo no sé en qué contexto te dicen todo esto, ¿verdad vos? Pero del amor que te hablas, del amor de Dios, que Dios amó tanto, tanto, tanto que entregó la vida de su hijo. O sea, yo no sé, Carlos, si vos entregarías la vida de tu hijo, Mateo, si yo entregaría la vida de mi hijo, Pablo, si alguno de los que nos oyen entregaría la vida de su hijo, pero nos amó tanto, tanto, tanto. O sea, este es el amor del cual debemos predicar, que Dios te ama a pesar de quién sos. Y te amó tanto que fue capaz de entregarse, de entregar lo más amado para él. O sea, de verdad que estas son las buenas noticias. Y fíjate que, y hablando un poco de por qué no evangelizamos, que es el capítulo habla mucho de eso, ¿no? de por qué no lo estamos haciendo. Yo creo que muchos, incluyéndome a mí, tenemos miedo de no estar preparados para evangelizar. Entonces, y ahí lo describe el libro, vamos, que creemos que tenemos que ser expertos, teólogos en la materia, porque cuando hablemos de estas cosas van a salir todas estas objeciones y preguntas y que probablemente no todos estamos listos para responder, incluyéndome a mí, vamos, de que, pero si Dios es amor, ¿por qué no amamos igual a todos? Vamos, ¿por qué no nos podemos amar entre hombres? Vamos, pero la salvación se pierde, pero y si no me bautizas, mira, entonces hay tantas preguntas que yo creo que una de las razones por las que nosotros no lo hacemos es porque tenemos miedo a no poder responderlas. Y fíjate que tenemos miedo a no poder responderlas por el hecho de no entender el evangelio. Porque la famosa pregunta que te hacen todos, ¿verdad? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite tanta maldad en el mundo? Ok. ¿Te han hecho esa pregunta, no? Sí, por supuesto. ¿Verdad? Eso está en todos los libros, películas, podcasts y de todo. ¿Por qué si Dios es tan bueno permite tanta maldad en el mundo? Sí, o te dicen, te crean esta falsa dicotomía de que si Dios es bueno, ¿cómo es posible? Y es omnipresente, ¿cómo es posible que permita maldad? O Dios no es bueno o Dios no está en todos lados, porque si no, no hubieran cosas malas en el mundo. Ok, y fíjate que esa pregunta es la mejor pregunta para exponer el evangelio, porque justamente sí, es cierto. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo donde el pecado gobierna. ¿Por qué? Porque el ser humano nace pecador. Y es producto de nuestro pecado. Exacto. Y Dios es tan bueno y misericordioso que en lugar de castigar al mundo, envió a su hijo para poder salvarlo. Fíjate que esa es la mejor pregunta para poder hablar del evangelio. Pero como no entendemos el evangelio, nos trabamos así como, ¿qué digo? O sea, ¿cómo así de que sí? Hasta yo mismo me cuestiono cómo Dios es siendo tan bueno. Pues es tan bueno que amó al mundo que en lugar de condenarlo, lo salvó. Mira la historia de Lot. Vamos, o sea, Dios viene y va a destruir una ciudad, que de hecho la destruye, pero saca a Lot con su familia. ¿Por qué? Porque él quería salvarlo. O sea, Dios es tan bueno, porque fíjate que la gente ve como Dios destruyó la ciudad. No, Dios es tan bueno que salvó a aquellos que Dios había decidido salvar. Aquí Dios decide salvar a todo aquel que crea. Que se arrepiente y que crea. Que se arrepiente y que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que pagó por tus pecados en una cruz y que
a través de ese sacrificio, hoy tenés acceso al Padre. O sea, es algo que pareciera sencillo, pero qué difícil vos. Y yo a ese tema de que tenemos miedo a no responder a no poder responder esas cosas, yo te diría, o yo les diría dos cosas, y me diría a mí mismo dos cosas. Uno, no esperes a saberlo todo. Y el libro habla de eso, ¿vamos? O sea, Sí. porque nunca vas a tener todas las respuestas. Y cada día en este mundo que vivimos surgen más variaciones de las preguntas y una complejidad social y cultural donde cada vez es más difícil responder. Entonces, si vos esperas a estar listo, créeme que nunca Nunca vas a estar listo. nunca lo vas a estar listo. Y la otra pregunta, y la otra cuestión que te diría es que al final nuestra misión y nuestro mandato es ir y compartir estas buenas nuevas. Pero realmente quien va a hacer el cambio es el Espíritu Santo. Totalmente. Entonces yo esperaría, y yo esto lo he dicho varias veces acá, a mí no me convencen esas conversiones de que ese día te conozco y te digo, ¿estás dispuesto a arrepentirte, a recibir? Sí. Va, perfecto. Entonces ya estamos listos, aquí está tu credencial. Y yo creo que para que alguien realmente esté dispuesto, primero entender que no vas a ser vos, es el Espíritu Santo el que hace el trabajo. Y dos, qué bueno que puedas tener múltiples conversaciones acerca de esto. Claro. Que no sea la primera vez. E incluso esas múltiples conversaciones te van a ayudar a vos a estar más convencido de las verdades que están en la Biblia y más convencido del plan de Dios para la humanidad. Entonces, todo tiene que empezar por una acción intencional de hablar con alguien, pero que no te preocupes si no es a la primera. Seguramente van a pasar varias. Vamos. Y podés no verlo. O sea, que hables del Señor no significa que vos vas a cosechar esa alma y que sí lo vas a ver llorando, arrepentido. No, probablemente hasta le caigas mal. Pues sí. ¿Verdad? Seguramente vas a caer mal. ¿Y cuál es tu problema con eso? Dios no te mandó a caer bien. Él te mandó ir y predicar las buenas nuevas. Me gustó el ejemplo que puso aquí el autor donde dice, nosotros no escribimos la carta, somos el cartero. Nuestro éxito está en haber entregado bien la carta. El que la escribió sabe lo que mandó y el que la recibe sabe qué hizo con esa información. Tu éxito fue haber entregado la carta fielmente, sin abrirla, se la diste. Ese es el trabajo de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, de entregar la carta. El Señor sabe lo que hace. Dice la palabra de Dios que Él, a su Espíritu, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, yo no lo voy a convencer. Dice el pastor Sugel Michelén, ningún predicador, por bueno que sea, es capaz de convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el único que convence. Y esa es otra de las cosas que lo mencioné en el libro. Vos dijiste, el éxito es entregar la carta. El libro explicaba que muchas veces lo que tenemos miedo es el fracaso. Porque pensamos que el evangelizar, el mejor indicador de nuestro éxito es que la persona se convirtió. Pero realmente el mejor indicador de tu éxito es que puedas llegar a tener esa conversación con alguien. Vos lo dijiste, de repente no sos vos el que va a verlo convertirse, bautizarse y llevar a más personas a los pies de Cristo. Pero tu éxito es en hacer el trabajo de compartir esas buenas noticias. De repente le vas a caer mal, de repente se te va a trabar la lengua y no vas a explicar al 100% cómo deben de ser las cosas. De repente se van a burlar de vos. Pero el éxito, tu éxito, no es qué vaya a pasar con esa persona al terminar vos la conversación. Eso dejáselo al Señor y al Espíritu Santo y Él no se queda con nada. O si Él va a tomar esa conversación y esas palabras que vos tuviste y las va a convertir en algo. Tu éxito es llegar a tener esa conversación con las personas. Así es. Y sin ninguna gratificación tampoco. Hace poco salió una noticia que un repartidor de pizza vino y llevó una pizza en Estados Unidos, no aquí en Guatemala, ¿verdad? Y allá pues sí les dan propina por todo y buenas propinas, ¿verdad? Pero llega y entrega la pizza y sale la señora a recibir la pizza y le da un billete de $5. O sea, era una pizza de $40 Vi las noticias, y ella le dio $5, más que suficiente.
Y viene el tipo y le dice, con una casa así, yo esperaba más que $5. O sea, así es. Y lo despidieron, creo yo. Sí, lo despidieron por semejante cosa. Por bocón. Por bocón, porque francamente vos venís y tu trabajo era entregar la pizza, no ir a cobrar una gratificación. La persona le dio la gratificación y todavía es así como malagradecido, habla mal de quien se lo está dando. O sea, así somos nosotros. Nuestro trabajo es entregar el mensaje, no que nos agradezcan, mucho menos que querramos que nos alaben. Nuestro gran problema de no compartir el evangelio es que queremos ser nosotros los salvadores y que nos agradezcan toda la vida porque vos le salvaste la vida, como que no fueras el Cristo. Y mira vos, y yo creo que ese es uno de los... ya siempre hablamos de estas cosas, así que no es novedad que lo vaya a decir. Es uno de los errores de la iglesia hoy en día, que todos estamos viendo cómo llegamos a nuestra cuota. Y las grandes iglesias, su indicador más grande es cuántas personas se han convertido. Cabal. Entonces, de ahí para abajo, todos, en mi célula, y vos lo sabes, en mi célula, esto reportamos de ofrenda y reportamos estos convertidos. Y te regañaban por la ofrenda. Y te regañaban por la ofrenda. Y entonces hay una mentalidad de que, bueno, aquí todos tenemos que estar convirtiendo y yo voy a llevar esta cantidad de personas. Y yo creo que tiene una lógica, ¿va? O sea, el mantener estas grandes iglesias pues necesita mucha gente y entonces se ha convertido en una maquila de convertidos y yo no fui la excepción o no soy la excepción. Yo me acuerdo cuando yo estaba en célula de jóvenes, que por cierto vos eras nuestro líder, así que cualquier cosa. Disculpame vos, pero mira vos, pero yo le decía a mi esposa... yo le decía, con uno que se convierta, con uno que se salve. Y, digamos, se oye bien ese comentario. Voy a dedicar mi vida a que se salve uno. Pero realmente lo que yo quería era que dijeran, en la casa de Carlos me convertí. Porque Carlos predicó, me convertí. Cabal. Eso es lo que muchas veces estamos buscando. Y al final no se convierten por vos, no se convierten porque escucharon el podcast o porque desayunaron con vos. Es el Espíritu Santo y es la obra del Señor lo que realmente hace la diferencia. Porque si se convirtieran por vos, te lo prometo que al mes ya no van a seguir en estas ondas, ¿verdad? Sí. Y eso vos te pasaba en tu casa, en la célula. Imagínate lo que pasa en el púlpito. A mí me pasó, y aquí de esas confesiones del falso maestro, ¿va? Vos las voy diciendo una por una, ¿va? Pero llegar al momento del llamado era un tema crucial, ¿va vos? Porque tenías que buscar como que las palabras para poder hacer ese llamado y que más de alguien pasara, más de alguien, ¿va vos? Porque qué clavo pensabas, yo pensaba, qué clavo si vos hacías el llamado y nadie pasaba, o sea, nadie se me iba a convertir. O pensaba, fracasé en el mensaje, o sea, lo di mal. Porque era el que pasara a alguien y aceptara, ¿vamos? O sea, tener aunque sea un uno que me salvara No irte en cero. No irme en cero, ¿vamos? Ahora, todo eso, Carlos, es equivocado, pues, o sea, eso incluso podrías decir cosas manipulables para que alguien pase. El pianito, que pasen los de la alabanza. Sí, el pianito y le das ahí, tocas y todo. Porque realmente lo que vos esperás es que suceda bajo tu autoridad, bajo tu mando, o sea, se salvó en mi misión de rescate, ¿va? O sea, sí. Pero todo eso no debe suceder así. Y incluso yo te lo voy a decir porque, a ver, decimos esto, digamos, un poco para sanar nuestro corazón. Suéltalo. Pero al día de hoy, de repente, bueno, dos cosas. Uno, no quiere decir que en estos eventos y en estas iglesias las conversiones, muchas de ellas no sean genuinas y que las personas realmente estén llegando a los pies de Jesús. O sea, de lo que estamos hablando es de nuestro corazón como hombres, de lo que está pasando en nuestro corazón. Incluso en nuestro corazón y con lo que nosotros estamos haciendo, Dios trabaja. O sea, así es. A pesar de que tu corazón está en que, ojalá me vean a mí en la foto con 40 personas en casa aquí al frente, Dios está trabajando en esos corazones. Así que no estamos desestimando ni juzgando esas, porque de repente alguien escucha y dice, yo me convertí una vez con Luis, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué hago? No, no estamos desestimando eso. Y lo otro es que tampoco es de que eso solo sucedía allá y hace 20 años.
a mí me pasa con esto, a vos con el podcast. ¿Cuántos likes? ¿Cuánta gente nos vio? ¿Cuánta gente comentó? Y yo te lo he dicho muchas veces y yo te lo he confesado a vos. Yo tengo que trabajar en eso porque no se trata de cuánta gente nos vea, cuánta gente nos escuche. Se trata de que Dios pueda obrar incluso a través de mí, con lo mal que hablo, con lo mal vestido que soy, lo que sea, incluso a través de mí. Yo estoy seguro que Dios se va a glorificar. Y no importa si el de hoy solo lo ve una persona, pero que esa persona reciba lo que necesita recibir de esto, eso es para la gloria y honra de Dios. Entonces, no es solo allá ni hace 10 años. Hasta el día de hoy uno lucha con esos. Luchamos con eso, sí. Y tenés razón. A veces desestimamos lo que Dios puede hacer. Como vos decís, ¿verdad? De repente uno lo hizo mal, pero Dios, lo malo que uno hizo, lo puede aprovechar para bien. O sea, pueden haber auténticas personas que de verdad se escucharon la palabra y de verdad esa palabra fue su momento de arrepentimiento y de verdad ese día pidieron perdón al Señor y de verdad empezaron una vida nueva. Ahora, esa es una de cuantas, vos, porque cabal Paul Washer, que lo mencioné hace un rato, decía, ¿verdad? Falsas conversiones producen falsos cristianos. Hoy las iglesias están llenas de mucha falsedad. Y tampoco no estoy mintiendo, pues, o sea, eso es cierto, porque como todo es emocionalismo, cantidades, el show y que se mire que sean un montón, entonces a veces queremos provocar un falso evangelio o predicamos un falso evangelio para convertir a falsos cristianos. Es triste esto, vamos, pero a lo que sí vamos es que si predicas el verdadero el evangelio tiene poder. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Mira, de verdad que a mí hasta se me enchina la piel cuando digo eso, que el evangelio es poder de Dios. Es que esto es, cuando hablas de poder, de verdad, imagínate un cable de alta tensión, vos lo tocas y te tira, hasta te puede matar. Bueno, el evangelio es ese cable de alta tensión que hasta puede matar a una persona y ojalá la mate porque resucita a una nueva vida. O sea, debe producir eso el evangelio y no te corresponde a vos si eso lo vas a ver o no. Vos llevas el evangelio, es como el que instala ese cable y Dios es el que va a mandar la energía, ¿vos? Y ahorita que sí es energía, el autor, Donnie, después de tantos episodios ya somos cuates. No sé si estoy a estar vivo el señor. Bueno, Justin le dice Don, así Don, que han de ser medio conocidos. Digámosle Don. Pero es que el Don él dice que al final, creo que así lo describe. Si me equivoco ahí me corrigen en los comentarios, pero con amor. Al final, el cómo se llama, el hecho que vos convertás, que vos compartís el evangelio con alguien, es como que si le estuvieras instalando un pararrayos. Así es, me gustó también ese ejemplo. Y el rayo no depende de vos. O sea, el hecho de que vos hayas compartido con él o con ella, crea la oportunidad para que cuando él esté listo y el Espíritu Santo y Dios lo disponga, le va a caer ese rayo a vos. Sí. Entonces, y va a haber un momento que puede ser en un servicio, que puede ser a solas en su casa, que puede ser en un devocional con vos, puede ser en el carro, en el tráfico, pero va a haber un momento que ese pararrayos va a recibir ese poder. ¿Sabes qué imagen se me vino ahorita? La de Regreso al Futuro 1, donde conectan todo para que caiga el rayo y finalmente eso manda al futuro. Y que al final se queda colgado el Doc Brown así, ya me acuerdo. Esa es mi película favorita, por si sabías que es mi película favorita. Te contaba eso. ¿Vos? Bueno, lo veo en tus juguetes que te en tu oficina. Esa es mi trilogía favorita. Pero entonces, evangelizar es eso, a vos decirle a alguien, mira, te quiero contar esto y mientras te lo contás le estás poniendo un pararrayos ahí en la cabeza que tal vez él o ella no se da cuenta. Y eventualmente ese pararrayos va a recibir ese poder de Dios. ¿Vamos? Entonces, nuevamente, el trabajo no depende de vos. Así es. Y por eso el versículo completo dice, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primero de los judíos, pero también de los gentiles. Eso es lo que dice literalmente Romanos 1:16. No me avergüenzo. O sea,
yo no debo hacerlo con pena de a ver si se convierten, a ver si no se convierten, a ver si qué van a decir de mí, a ver si piensan bien, si piensan mal, si voy a ser el héroe, voy a ser el villano, si voy a ser el hermano pandereta o ya no me van a hablar. Saber, vamos, o sea, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. La siguiente que yo aquí anotaba, que no habla mucho esto, pero sí me llama la atención, es que muchas veces nos vemos superiores a estas personas y por eso nos alejamos de ellas. Te quiero contar el testimonio de un que escuché, no sé si te lo compartí, de Aviva Nuestros Corazones, No, de no una recuerdo. señora que era lesbiana y que ella quería con todo su poder destruir la Biblia en un libro. Ella era escritora y que ella trató de estudiar un poquito acerca de esto, pero quería la opinión de alguien, así que contactó a un pastor y quería hablar con él, lo quería entrevistar, porque ella lo que quería era destruir la Biblia y el evangelio. Dice que este pastor le dio una cita en su casa. Dice que ella se sintió intimidada porque la invitó a su casa, pero que así decidió ir con cierta curiosidad y que llega a la casa y la reciben muy bien, la tratan muy bien, lo cual para ella era raro porque para ella los cristianos eran gente con pancartas diciendo no a los gays, no a esto, no a lo otro. Entonces dice que ella se fue de ahí con no solo bien atendida, muy agradecida, sino que con cierta curiosidad, y él le invitó a que volviera a las veces que quisiera para poder seguir hablando de la Biblia. Dice que ese proceso duró no sé cuántos años, pero ella, mira, a través de ese amor que recibió de este pastor y su esposa, porque siempre estaba la esposa ahí presente, ella pudo conocer al Señor. Y ella, de hecho, dejó el lesbianismo, dejó la vida que tenía y se convirtió al evangelio. Y ahora escribe, ahora es del equipo, ahora escribe, tiene podcast, tiene todo este tipo de cosas, porque ella lo que está es compartiendo de ese amor que a ella le salvó. Ahora, ¿qué hubiese pasado si este pastor, por ser una escritora lesbiana, la hubiera rechazado? Le hubiera dicho, no quiero hablar contigo, yo solo hablo con creyentes. No hubiera abierto esta oportunidad, que es a la que yo me refiero con esto. O sea, nos creemos tan superiores, tan diferentes, tan especiales, que estamos en una grada arriba, que dejamos a todo ese resto de personas que miren qué hacen. Y la verdad es que todos estamos en la misma inmundicia que todos, pues, o sea, los creyentes y no los creyentes. La diferencia es que, si podemos decirlo así, nosotros ya reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos y aceptamos que es a través de Jesucristo que podemos llegar al Padre. Y estamos en un camino constante de santificación. Pero mientras estemos acá, estamos en las mismas, con las mismas tentaciones, los mismos pecados. Luis, Carlos, nuestros pastores, nuestros hijos. O sea, aquí nos vamos parejo. Y yo creo que muchos sufrimos de ese sentimiento de superioridad. Y el otro extremo es que muchos piensan que, como me ven pecar, y creo que vos lo pusiste también por ahí, como me ven pecar, qué vergüenza, les voy a hablar de Jesús y ven que me echo mi cerveza, vamos. Cabal. Y yo creo que ambos extremos tienen una solución, una respuesta, ¿verdad? En lo que hablábamos, lo primero que decías de que nos sentimos superiores, no somos superiores. Nadie es superior y como cristianos hemos creado una barrera, incluso hasta de odio, ¿vamos? Con las demás personas, porque decimos no se nos acerquen a la iglesia porque no, porque ustedes todavía son pecadores. Y la verdad es que Jesús, lo dice la Biblia, se sentaba a la mesa hasta con los cobradores de impuestos, ¿vamos? Que era de lo peor que había en esa época. Entonces, ¿por qué nosotros no? Por supuesto, no es solo de que vamos a ser amigos y ya. Hay una intención de evangelizar a estas personas y principalmente con amor, vamos, o sea, porque tampoco va a ser, está bueno, me voy a sentar a platicar con vos, pero te voy a explicar algunas cosas. O sea, no se trata de eso, se trata de tratarlos con el mismo amor, misericordia y gracia que Dios te trató a vos. Y del otro lado, las personas que nos consideramos que pecamos tanto que no podemos testificar y hablar de esto,
Entonces, dejemos de pecar, ¿va? Que así dice el libro y lo sabemos. Cuida tu testimonio, porque vos no sabes qué ojos están puestos sobre vos y en qué momento vas a necesitar dar un buen testimonio y evangelizar y te van a decir, sí, pero yo te vi la vez pasada salir del autotel con aquella patoja que no era tu Cabal. esposa. ¿Va? O sea, entonces, también cuida tu testimonio porque si no lo cuidas, cuando necesites evangelizar, no vas a estar listo. Sí, yo creo que eso es clave, haciéndolo real, porque también ahí ya podrías caer en la parte de fingir y que tampoco no está bien. O sea, de que voy a fingir que soy una buena persona para que la gente crea, pero en el fondo no lo soy. Entonces aquí eso es integral, ¿verdad? O sea, no es el que no me vean saliendo del autotel con la secretaria, es que me abstengo y privo mis ojos, privo mi corazón de llegar a eso. O sea, ese ya es un efecto. O sea, realmente en el centro de mi corazón debe estar la lucha contra el pecado que mora en mí. ¿Verdad? Porque hoy alguien podría decir, bueno, yo sí me siento solvente para predicar el evangelio. Y es que realmente aquí el tema de la solvencia o no solvencia es lo menos importante. Porque es entregar la carta. Sencillo. Porque esa persona es tan pecadora como lo sos vos. El problema es que yo quiero aparentar que yo no soy pecador delante de vos. Y por eso aquí sí lo hemos dicho abiertamente. Yo soy más pecador que vos porque tengo más años. Pero solo por eso. Sí, no, ya te va a alcanzar. ¿Verdad? Pero de verdad, ese es el problema, vamos, de que yo quisiera estar en una grada diferente, verme yo más santo, verme yo más para entonces sí sentirme en la solvencia moral de poderte decir algo. No, yo puedo decirte, sí, Carlos, yo soy más pecador que vos. ¿Y cómo yo siendo más pecador de vos puedo hablarte del evangelio? Porque al que mucho se le perdonó, mucho amó, es lo que dijo la palabra de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Exactamente. La gracia ha sobreabundado en mi vida, Carlos, porque Dios me ha perdonado demasiado, Carlos. Y no soy santo y Dios me sigue perdonando hoy. Pero esa es parte de por qué te puedo compartir el evangelio, porque esa misma gracia que me alcanza hoy a mí la puedo compartir con vos y con más gente. Y fíjate vos que dos cosas. Uno, difícilmente alguien va a poder llegar en esta vida terrenal a decir yo ya no soy pecador. Porque nos vamos a morir con esa condición de pecadores, vamos. Pero lo que sí podemos decir, y lo entiendo ahora después de estas semanas que hemos hablado, es, pero soy más disciplinado espiritualmente. Y esa disciplina espiritualmente me acerca cada vez más al Padre y a entender cómo quiere Él que sea. Y eso me ayuda a no pecar a lo mismo, a no pecar tanto, vamos. Entonces, nunca vamos a llegar a ser santos en esta tierra, vamos. Así que no esperemos eso, simplemente vivamos en santidad, busquemos ese estándar y eso nos va a ayudar a compartir cada vez más el evangelio a vos. Y se me olvidó cuál era otra cosa que te iba a decir, se me escapó. Bueno, hablemos del cómo evangelizar, Carlos, porque alguno pensará que evangelizar es pararte ir a un parque con unas bocinas, llevar alabanza. Que también lo es, ¿va? Que también lo es, ¿va? O que te inviten a predicar en una iglesia y entonces ahí vas a dar el evangelio, o que te inviten a predicar en una célula. O sea, todas esas sí son válidas, no son inválidas, pero es que no son las únicas formas, pues. Porque ¿cuántos son capaces? Yo no lo he podido hacer de pararte en un parque a predicar. ¿Ah? ¿A cuántos los invitan a células o a iglesias? No son muchos, pero el llamado no es para esos cuantos que sí los invitan. El llamado es a todos. Sí, todos. Y mucha gente dice, yo no tengo ese llamado. Pero al final, o sea, corrígeme si me equivoco, o sea, la Biblia habla de dones y el don de la profecía y de enseñar. Y sí, son dones. El Señor en Efesios capítulo 4, si no estoy mal, dice el Señor que Él repartió dones en la iglesia para edificación de los santos. Algunos los llamó maestros, a otros profetas, evangelistas, pastores. Fue el otro, son 5. Pero al final de cuentas no son categorías, solo son capacidades que Dios te da para hacer la labor de manera diferente. Y el llamado lo tenemos todos indistintamente de los dones que tengas. Vos que de repente tus dones no están entre estos 5 que hablan. Sí, probablemente no. Pero un elemento que me gustó mucho que mencionó esto y creo que eso es un área donde yo puedo mejorar un montón es de que
no importa la forma en que lo estés haciendo, lo primero es que lo hagas, vamos. Puede ser de una forma hablada, puede ser de una forma escrita, puede ser con lo que grabas en el podcast, pero que seas intencional. Muchos no somos intencionales cuando evangelizamos. Y el libro contaba una, no sé si era anécdota o historia, de un jefe y un empleado Sí. que le dice el empleado, mire, le quiero contar que el fin de semana fui a un evento y acepté a Jesucristo en mi corazón. Y ahora soy evangélico. Y le dice el jefe, mire, qué bueno, porque por mucho tiempo yo estuve orando por usted y porque llegara este momento. Entonces le dice, qué bueno, no sabía que usted era cristiano. Sí, por supuesto, sí yo soy cristiano, ¿verdad? Y entonces le decía al jefe, le decía al empleado algo así como que lo que pasa es que nunca me lo dijo. Yo siempre vi que usted vivía una buena vida, que vivía feliz, pero nunca supe por qué fue. Uh-huh. Si yo hubiera sabido que era porque tenía a Cristo en su corazón, tal vez me hubiera convertido antes, ¿verdad? Claro. Y muchos pensamos que así debemos vivir. Yo voy a evangelizar con el ejemplo, voy a predicar con el ejemplo. Y está bien, qué bueno que tengas una vida ejemplar, no, y de forma sincera, ¿va? O no solo, como decías vos, en apariencias, pero acompañado de esa vida ejemplar, tienes que ser intencional en compartir el mensaje, vamos. Claro. Que tu trabajo te abra las puertas para que digan, qué distinto Luis con lo que hace. ¿Por qué será? Pues te quiero contar. Y empezás, vamos, pero tiene que haber una intención en compartir ese mensaje. No solo basta con el ejemplo, sino que de veras tienes que ser intencional. Sí, ¿te acordás de aquel libro que mucho lo recomienda cuando uno se va a casar, los 5 lenguajes del amor? ¿Sí? No sé si lo leíste, lo escuchaste, ¿alguna vez has oído del tema? Sí. Bueno, famoso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, son distintas formas de expresar amor, ¿verdad? Uno es con actos de servicio, otro es con el toque físico, que pues el abrazo y todo esto, otro es con palabras, otro es, se me fueron los 5, pero a lo que voy con esto es que hay distintas formas de transmitir lo mismo, amor. ¿Cómo podés predicar el evangelio a una persona de manera más intencional y más específica? Conociendo a la persona. Si, por ejemplo, Carlos es una persona que se siente amado con actos de servicio, es decir, que mira, Carlos, te traje un cafecito, mira vos, te fui a lavar tu carro, mira vos, te fui a pagar tu multa que tenías. O sea, toda esa serie de actos de servicio a Carlos lo hacen sentir amado, entonces ese es el camino para mostrarle el evangelio. Porque en algún momento Carlos dirá, ¿y por qué hace esto por mí? ¿Ah? ¿Por qué sos así? Bueno, es que no es que sea así, o sea, me importas y porque me importas quiero servirte y como quiero servirte quiero transmitirte esto. Y esto solo proviene de Dios. Esos son los distintos dones. O sea, Dios dio distintas formas de mostrar lo mismo. ¿Ves? Entonces, aquí el tema es interesarte en la persona para mostrarle el amor del Señor de distintas formas. No todas son predicadas, no todo es pararse en un púlpito. Nosotros estamos evangelizando a través de este medio. No tenemos idea si a 1, a 100, no sé, no tengo idea. O si hoy o en 10 años, vamos, si todavía existe YouTube. Sí. Algún día alguien será evangelizado a través de este medio. En este momento o en algún momento. No lo sé. El hecho es que no te limites a la forma. Este es tal vez el mensaje, ¿verdad? Dios puede usar distintas formas, distintos lenguajes, distintos medios para poder transmitir exactamente la misma historia que empezamos contando hoy. La historia del amor de Dios por la vida del hombre incapaz y pecador. Entonces, el que nosotros tengamos la habilidad, por ejemplo, de exponer o de hablar en público, qué bueno si la tenés, pero si no la tenés, eso no es una excusa para no compartir el evangelio. Si de repente sos una persona que le gusta el café y podés compartir con alguien un café y hablarle de café y hablarle de los tonos, de los aromas. Hace poco estaba hablando con Manuel Aldana del tema café. Mira vos, ese cuate sabe más de café que de fotografía o no sé. De los dos sabe bastante. De los dos sabe bastante, pero te habla de café, mira vos.
Y con esa riqueza del café, él podría hablar con otro que le gusta el café y en medio de eso surgir esa necesidad de te quiero compartir del Señor. Hablando de café, o sea, no necesita ser elocuente, solo necesita acercarse a la persona. A eso es a lo que yo me refería. Un almuerzo, una cena, cualquier medio es bueno, es oportuno. Cualquier situación es el momento para hablar del evangelio. No tiene que ocurrir en un domingo en una iglesia, o en un sábado en una célula, o en un viernes en una cena de pareja. No tiene que ocurrir ahí. Qué bueno que ocurra ahí, pero eso es insuficiente para la necesidad que hay hoy. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con vos, solo me gustaría recalcar, hay que ser intencionales. O sea, sí está bien cuando las personas tienen el corazón de servir, qué especial es vos y especialmente, haga la redundancia, cuando viene del cuerpo de Cristo y buscamos ir a servir a las personas, pero que siempre detrás de ese servicio hay una intención de que las personas conozcan el evangelio. El evangelio, así es. El autor decía, Don, nuestro amigo Don, decía que el Don. que él en una época creo que tenía un su vecino que nunca llegaba la oportunidad para compartir el evangelio. Entonces un día lo que hizo fue decirle, mira, ¿qué necesidad tienes hoy? ¿Por qué puedo orar por vos hoy? Eso me gustó. E incluso optó por un día a la semana o en una época de su vida, se iba por la colina preguntándoles cuáles eran sus necesidades. Y eso fue lo que abrió la puerta para que pudiera compartir el evangelio con más personas. Pero fue intencional, ¿vamos? O sea, como todo lo que hemos hablado en las disciplinas, uno tiene que ser intencional en planificar hacerlo, ¿vamos? Y en que hay un objetivo detrás de esto, ¿vamos? Entonces, está bueno, tenés un corazón de servicio, utilízalo para que el mensaje llegue a las personas, ¿vamos? Y aprovecha, como decías vos, Manuel, le gusta hablar de café o de fotografía. Yo estoy seguro, porque lo he visto y lo he oído de él, que él aprovecha para compartirle a las parejas con las que trabaja o a sus amigos acerca del evangelio. O si tu ámbito son los negocios, aprovecha también para compartir en algún momento con tus clientes, ¿vamos? Y que, como dice la palabra, no me avergüenzo del evangelio, ¿vamos? Que hay una intención siempre detrás de lo que haces, de que las personas puedan conocer estas buenas nuevas. Hay muchos ejemplos de empresas multimillonarias cristianas. Yo creo que el más famoso o de las más famosas es Chick-fil-A, ¿vamos? Que es este lugar de panes de pollo muy buenos en Estados Unidos. Cierran los domingos, son una empresa cristiana. Ellos, yo creo que alguna vez vi alguna charla de los fundadores donde hablan acerca de su intención de evangelizar a través de su negocio, ¿vamos? Otro que es así, no sé si vos lo sabías, es esta boutique Forever 21. No sabía. Que aquí en Guate hay en todo el mundo. Si vos vas, la próxima vez que le vayas a comprar algo a tu esposa, Lorena, mira la bolsa abajo, tiene un versículo. Entonces, yo creo que son oportunidades de hablar con las personas, pero lo importante acá es que seas intencional, vamos, ya sea en servir a las personas, pero para darles este mensaje, en atenderlos en tu negocio, en invitarlos a comer, en trabajar con ellos después de múltiples visitas y cortesías, pero que siempre haya esa intención de algún día decirles, mira, antes de que te vayas, tengo muchos días de que te quería compartir esto a vos. Sí. O sea, disculpa que así casi que como los de Street y toda esta mara, vamos, que eso sí no tienen pena para compartir de sus negocios piramidales, vamos. Sí. Entonces, si a ellos no les da pena, que a vos no te dé pena, porque el negocio que vos les traes es mucho más grande que la salvación eterna, ¿no? Sí, a mí me gustó una vez que vino John Maxwell a Guatemala y después de su conferencia de liderazgo y todo lo que hizo y todo eso, dijo, bueno, con esto terminamos la charla. Yo quiero, para quienes quieran quedarse, voy a compartirles de mi fe. Entonces, voy a dar unos 5 minutos para que el que se quiera retirar se puede ir. Y luego, pues, voy a compartir de lo que yo creo. Nadie se fue, vos. Y mira, vos, se echó un mensaje evangelístico bueno. Al final regaló Biblias. Entonces, decís, ¿se necesita ser John C. Maxwell para hacer eso? Yo creo que no. O sea, cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito, puede hacer eso. Yo te quiero confesar algo, otra de mis confesiones de un falso maestro.
A veces a mí me daba cosa compartir con ciertos clientes mi fe, porque yo pensaba, lo voy a perder como cliente. O sea, pensaba más en mis negocios que en la fe. Entonces, evitaba eso. Con el tiempo Dios me habló y en este versículo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, de verdad que me confrontó y me confrontó mucho, porque de verdad me hizo llegar a entender que yo no soy quien para discriminar o para decir a este sí o a este no. Es Él el único que Él puede transformar la vida de una persona a través de mí, conmigo o sin mí. Y que mi único trabajo era compartir el evangelio. Y punto. O sea, aquí no, yo no era decir con este sí, con este no. Este se mira que sí lo va a absorber, este se mira que no. Entonces, porque yo venía y discriminaba, decía yo, ¿para qué le voy a hablar a este? ¿Lo voy a perder como cliente? Y igual este no va a agarrar nada. Tonto de mí. Porque yo no soy quien para discriminar quién es y quién no. Lo que dice la Biblia es que mis ovejas oyen mi voz. Si es una oveja del Señor, no importa quién sea, va a escuchar en el fondo de su corazón la voz del Señor. Y lo que dijiste vos, decirle, mira, a cualquier persona, hay algo por lo cual quisieras que orara por ti. Mira vos, esa es una forma tan bonita porque la gente te abre su corazón con eso. Te cuenta sus preocupaciones, sus anhelos, sus dolencias, con esa simple frase. Ahorita que decías eso, a mí se me hace que a veces los cristianos andamos como que a escondidas y hasta que nos damos cuenta que el otro es cristiano, ahí sí, sí, yo también soy cristiano. Sí. Uno, Nancy, Mateo y yo fuimos a hacer un viaje hace unas semanas y andábamos comprando unos zapatos. Y me puse a platicar con el de la tienda, vamos. Y por alguna razón, creo que estamos hablando de Mateo. Sí, estamos acá porque Mateo vino a recibir un curso ahí que es importante, que los jóvenes y no sé qué. Entonces me decía, yo también trabajo con jóvenes. Sí, de veras. ¿Y cómo? Yo soy líder de jóvenes en una iglesia. Y en ese momento fue como que, yo también soy cristiano, vamos. Y a veces pasa eso. O sea, queremos descubrir nuestra... Y entre cristianos platicamos con mucha comodidad de estas cosas, ¿vamos? Pero esperamos estar solo entre cristianos. Y la verdad que este mensaje es más importante para los no cristianos, los que no se han arrepentido, los que no han dicho, sí, yo acepto que la única forma de llegar al Padre es a través del Hijo. Entonces, quitémonos esa vergüenza. Y está bueno, no todos tenemos la elocuencia para articular este mensaje y decírselo a alguien en persona. Pero hay herramientas de que me alcanza de medir. Por ejemplo, esto que con vos hicimos ahora, que tenemos estas, vamos a poner ahí. Gracias por decir con vos, pero lo hiciste vos. No, pero también vos. Por ejemplo, estas libretitas, vamos, de Bad Boys que vamos a regalar próximamente, pero yo quiero que vayan acompañadas de una Biblia. Claro. Y esta es una mini Biblia, vamos, pero puedes decir a alguien que no es cristiano, decirle, mira, a mí el podcast me ha servido mucho para hacer esto, vamos. Yo creo que te conté una vez que un conocido que se va a casar, que no es cristiano, me compartió de sus preocupaciones. Me dijo, mira, ¿cuántos años tenés de casado? 15 años. La pucha, me voy a casar vos, pero me preocupa esto. Fíjate, con Luis y con Fito grabamos un par de episodios. Entonces, es una forma de compartirles. Y si no, decirles, mira, pero te quiero regalar esto. Una Biblia. Cuando tengas oportunidad, léela y platicamos de esto también. Claro. Entonces, hay formas de romper el hielo y de luchar con esa penita o con esa falta de palabras que muchos tenemos. Y lo otro, y con esta me despido, dijo, porque ya nos van a... No, bueno, ya vamos pasaditos de la hora. Híjole. Yo escuché, no me acuerdo quién lo dijo, pero yo leí en algún lugar de una persona no cristiana que decía, sí, lo que dicen ustedes los cristianos es verdaderamente cierto y la salvación está en Jesús. Y tiene el poder de cambiar sus vidas como ustedes dicen que tiene el poder de cambiarlas, no entiendo por qué no corren y lo comparten con todo el mundo. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. O sea, si las buenas nuevas son tan buenas, vos no deberías de estarte limitando a compartirlo con la gente. Hay formas de hacerlo, hay momentos de hacerlo perfecto, pero deberías desear que más gente reciba este mensaje a vos. Sí, y no solo consumidores nuevos.
también los consumidores habituales. Porque si vos tenés un buen producto, ese buen producto vos querés que lo sigan consumiendo. Vos decías algo importante, no dejar de predicar a aquel que no conoce, pero tampoco dejar de hacerlo con aquel que nosotros creemos que conoce. Y eso lo decís vos, porque vos has dicho que tenés un llamado para evangelizar a los evangélicos. Yo creo que los evangélicos necesitan ser evangelizados. Y vos y yo somos ejemplo de eso. Y vos y yo somos ejemplo. La verdad es que el evangelio, yo lo entendí ya hace poco. O sea, tengo 20 y pico años de creer que soy cristiano, pero muy poquitos años de realmente haber entendido el evangelio. Entonces, para mí es parejo. El producto que yo represento, que es el evangelio, es un producto ganador. Ese es un producto que cambia vidas, transforma familias. O sea, ese no hay que escondérselo a nadie, ni al que yo creo que ya se la sabe, ni mucho menos a aquel que es ignorante de esto. Pues este producto sí le puede cambiar la vida a alguien para siempre, para eternamente. Entonces, vos que sos de mercadeo, un producto así, no podés esconderlo. Por eso dice la palabra de Dios que no podemos poner una luz y taparla, porque esa luz debe resplandecer, debe ser vista por todos para que transforme vidas. Como dijo TV Offer, pero aún hay más. y no, yo totalmente de acuerdo con vos. Y de hecho yo aquí puse en mis notas qué pasa después. Porque qué pasa después de que alguien te dice, después de que pasaste muchas semanas o años platicando con alguien y alguien te dice, mira, por fin entiendo de lo que hemos hablado y yo quiero tomar ese paso. ¿Qué pasa después? Porque no se trata de, ok, bueno, ya convertí a uno, vamos al siguiente. Algo que hemos aprendido, o por lo menos que yo creo que he aprendido en los últimos años, es de que el trabajo de evangelizar y de crecer en la fe nunca termina. Entonces, a mí yo agradezco mucho, y te lo he dicho, el desayuno y tu acompañamiento, porque sin todo esto que hacemos, yo no seguiría creciendo en mi fe y de repente estaría cada vez más... que sí, que no, que sí, que no. Ahora estoy más que sí, a veces que no. Entonces, no solo dejes a las personas en que, bueno, ya te convertiste, fue un gusto, nos vemos en el cielo. Acompañar a las personas. Así es. Discipular a las personas. Todo esto que vos y yo leemos lo hacemos para beneficio propio, pero también porque esperamos que las personas que están en este mismo camino reciban herramientas para seguir en la vida cristiana. Entonces, no te conformes solo con que ya lo convertí, acompáñalos. Vos decías ahorita eso de no solo es para los no convertidos, evangelizar en tu casa, tu hijo, tu esposa, así es, tu suegra, tu suegro, tu familia. O sea, también ahí necesitan de personas y no esperes de que llegue el pastor a visitarte. Vos, especialmente los hombres, tenemos ese llamado de ser sacerdotes de nuestra casa. Entonces, esto no solo aplica para el vecino y para el extraño, también para la persona que duerme a la par tuya. Así es. Pues conclusiones, Carlos, para ir cerrando. Hoy salgo a tocar timbres, a evangelizar. Pues qué pila los testigos de Jehová. Déjame decírtelo, pero qué pilas, porque esos sí salen a evangelizar. Sí. O cosas que tal vez no compartimos, pero esos sí salen a evangelizar, vos. Sí, la verdad es que sí hay personas que lo hacen de manera ya como metódica. Nosotros de verdad que somos indisciplinados hasta para eso. Yo me quedo como tarea, porque no es que lo esté haciendo, sino como tarea de verdad. 10 convertidos por otro jueves. No. con aquellas personas con las que convivo más frecuentemente y que no necesariamente son mi familia, sino hablemos de trabajo, clientes, son los que deben saber que para mí Jesucristo es el Señor. No veo por qué no. Y por qué eso es importante, porque de verdad que más que tratar de convertirlos, ellos podrían ver esa misericordia de Dios en mi vida, cómo Dios me ha llevado a lugares que no debería estar por su misericordia. Y debo de poder aprovechar la oportunidad. Hace poco me perdí fíjate, con un cliente porque me dijo, mire usted, me dijo, yo no soy creyente, pero a mí yo creo que Dios me lo mandó a usted. Y entonces yo le digo, mire, yo... Ahí estaba solo para darle la ahí estocada, estaba vos, ahí estaba. Yo de bruto no lo aproveché. Hubiera reportado uno ese día. Y entonces yo le digo, me quedé yo sí soy creyente y también creo que Dios me mandó acá.
Y ahí lo dejé, pero era la oportunidad de echarme una conversación que permitiera en el futuro poder seguir con esas conversaciones. A eso justamente es a lo que me refiero. No desperdiciar esas oportunidades que sí se dan. Es que sí se dan, pero uno las deja ir. Y es que no es que se den, Dios te las pone ahí, ¿va? O sea, Dios te las pone solo para que le des. Yo creo que hemos hablado en las disciplinas espirituales que ninguna disciplina que no planifiques y que no seas intencional la vas a cumplir, ¿va? Desde leer tu Biblia hasta orar, adorar. Y esta no es la excepción, ¿va? Entonces ahí como decimos, de tarea, yo me propongo ser más intencional en esto, ver qué áreas de mi vida puedo aprovechar para evangelizar, ya sea en el grupo de papás del colegio, ya sea con nuestros compañeros de trabajo, así como decís vos, ¿cuántas veces no ha venido alguien a mi oficina y me dice, mire, Carlos, ¿le puedo hablar? Fíjese que estoy pasando esto en la casa. Y uno le da tips prácticos y ve cómo le ayuda y le soluciona el problema, pero uno aprovecha para decirle, mira, pero antes de que te vayas, quisiera orar por vos. Quisiera compartirte algo que a mí me hace la diferencia, vos. Entonces yo sí me propongo ser más intencional y esos espacios que tengo para hacerlo, planificarlos y dedicarlos a ese tema. Buenísimo, Carlos. Pues mira, qué bueno. Ya vamos cerrando ya esta serie. El otro lunes terminamos, el otro jueves. El otro jueves terminamos. No es que el libro, vamos a resumir los últimos que nos faltan en uno solo, pero ha sido una serie que nos ha dejado muchísimo. Vamos a cumplir 8 capítulos, de hecho, la otra semana. Esta es la serie más larga que hemos grabado. Pero de verdad que a mí me ha servido mucho. O sea, yo, aparte de darme cuenta que soy un indisciplinado, me ha puesto de verdad en la línea de querer cambiar esto. Pues, o sea, yo no me había dado cuenta qué tan indisciplinado era hasta que llegué a leer, meditar acerca de estos versículos que hemos hablado, de estos temas. Así que... La verdad es que ha sido un regalo este libro, y este tiempo que hemos pasado platicando. Entonces, como todos los jueves, estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube, como Bad Boys, el podcast. Y gracias a los que nos escuchan, gracias a los que comparten esto, por favor, compártanlo. Si les da pena evangelizar, entonces compartan el podcast, que a nosotros no nos da pena que nos escuchen. Y como siempre... nos viene sobrando. Coste que lo dijo Wich. No, pero sí algunos. Y todos los jueves también nos juntamos a desayunar. Yo tengo 3 semanas de novia, pero este jueves sí ya me... Esperamos. Ya me apunto los jueves a las 7 de la mañana entre Fratelli y Yamahadas 11. Los que quieran llegar, es un regalo tenerlos ahí porque nos permite evangelizar. Así es. Así que nos vemos la próxima semana, Wicho, en el 56. Así es. Gracias, Carlos. Hasta luego.